Hablar de la lucha contra la violencia de género es hablar de ella. Lanzarote ha trabajado por y para el feminismo y las mujeres de su mano. Tarea mantenida y constante, casi 30 años promoviendo proyectos de sensibilización, denunciando permanentemente la desigualdad y asesorando a las víctimas. Toda su vida con el feminismo por bandera, ella es Nieves Rosa Hernández Gorrín, presidenta de la Asociación Social y Cultural Mararía. En 1994 abrió sus puertas en el Molino de la Vega la primera asociación feminista de Lanzarote, una zona que pronto se convirtió en el centro de información de referencia para la mujer, donde se consultaban todo tipo de cuestiones. Antes de que arrancara esta iniciativa, en la isla no había siquiera concejalías de la mujer o de igualdad, ni recursos asistenciales específicos para las mujeres. Lo que sí existían, desde luego, eran los problemas. Primero en Tenerife y luego en Lanzarote, Nieves Rosa Hernández siempre ha promovido y realizado multitud de actuaciones con el objetivo principal de favorecer la plena integración de la mujer en la sociedad. Aunque reconoce que no todo ha sido sencillo en estos años, nuestra invitada tiene una sensación de orgullo por los avances conseguidos hasta el momento, aunque subraya entre sus declaraciones que aún queda mucho camino por recorrer. Más allá de todo esto, que sin duda es una parte importante de la vida de la presidenta de Mararía, hoy conocemos mejor a Nieves Rosa Hernández Gorrín, una mujer luchadora y con grandes convicciones que siempre ha sabido sobreponerse a las adversidades y continuar el camino fiel a sus sentimientos y firme con sus objetivos. Bueno, pues bienvenidos un día más a Relatos de Vida, un Relatos de Vida especial. Todos los relatos de vida son especiales, lo han visto ustedes, pero lo digo porque, como bien saben, hoy es 8 de marzo, Día de la Mujer, y me hace, no saben cuánta ilusión, presentar a quien tengo hoy a mi lado y de quien vamos, por tanto, a hablar. Ella es Nieves Rosa Hernández Gorrín. La conocerán muchos, presidenta de la Asociación Social y Cultural Mararía, pero muchísimas cosas más, protagonista de muchísimas cosas más en la vida. Muy buenas tardes, Nieves, y muchísimas gracias por estar conmigo hoy. Gracias a ti por haberme elegido. Me siento muy orgullosa de que así sea y casi emocionada, porque cada 8 de marzo de cada año siempre es un nuevo reto, una nueva etapa en la que vamos viendo cómo el feminismo va tomando cuerpo y asentándose cada vez más en la ciudadanía, en los medios de comunicación, como es tu caso. Y creo que mujeres jóvenes valiosas como tú, que lo vivencien así, me da mucha emoción. Te lo agradezco muchísimo, de verdad, y te aseguro que sí, que lo vivo así, que yo también estoy ciertamente emocionada, te lo comentaba, por estar hoy contigo y porque puedas, como te decía, a pesar de que bueno, la gente te conozca, como bien decía, especialmente por muchas cosas, pero especialmente por ser presidenta de la Asociación Cultural y Social Mararía, hoy vamos a tener el placer de ahondar un poquito más en lo que ha sido tu vida, ¿no? Si te parece, Nieves, porque yo decía al principio y acentuaba, ¿no? Digo, Nieves Rosa Hernández Gorrín. Y la verdad es que normalmente cuando vemos entrevistas tuyas en los medios y demás, es verdad que nos quedamos en Nieves Rosa Hernández. ¿Por qué la importancia de Gorrín, Nieves? Bueno, como mi nombre es largo, compuesto, pues la gente siempre tiende a decir, pues bueno, si es el nombre, un apellido. Y yo siempre pienso que aunque yo soy Nieves Rosa, me identifico como Nieves Rosa, aunque contesto a todo, a Nieves, a Rosa, sé que es complicado, a veces me llaman Mararía, también miro. La importancia de que las mujeres estén presentes en la vida es cuando tu nombre no te ponen tus dos apellidos, solo aparece el de tu padre. A mí me parece injusto. Creo que hay que poner el nombre de tu madre y de tu padre, sobre todo tu madre que te parió. Datos muy importantes en la vida que claro, hacen falta la conjunción de las dos partes, los hombres y las mujeres, para tener los hijos, claro que sí, pero
Las mujeres dedicamos no solamente la crianza, sino también una etapa de nuestra vida, 9 largos meses, que se viven con mucha pasión, con mucha dulzura, pero no siempre es fácil, hay muchos embarazos difíciles, partos también, y forman parte de un aprecio especial por las madres que deberíamos de tener, o por lo menos deberíamos de darle ese reconocimiento a esa parte de sus vidas que entregan hasta su salud para tener el ciclo de la vida, claro que sí, y cómo no, es una satisfacción. Ser madre es algo maravilloso. Oh, fíjate tú que siempre se repite encima, o sea que o sea que bueno debe de tener mucho, ¿no? Con lo que cuesta parir y tener embarazos difíciles, la satisfacción es tal que se suele tener más de un hijo. A veces no te lo puedes permitir, pero vamos, que eso es una parte muy importante. Todavía no es lo único. También me gustaría decirte claro, que hay mucha gente que piensa que si tú no tienes hijos no te realizas, que tú vienes como mujer a este mundo a tener hijos, y no, eso... Afortunadamente esa idea ya está desterrada, vamos, ya no... Eso no es lo que yo quiero decir. Exactamente, sí. No soy madre todavía, pero bueno, lo veo en mi madre, ¿no? Todo esto que acabamos de mencionar. Luego me comentas, Nieve, y hablamos un poquito también cuando hablemos de tus comienzos, de tu infancia, ¿no? De cómo recuerdas todo eso. Pero vamos para que los telespectadores, todos los que nos están viendo, se sitúen un poquito y pongamos en contexto. Muchos la conocerán, otros no, pero estamos en la Sala Violeta, un homenaje a Mararía en este caso, Nieve. Sí, es también un sitio elegido que nos ha costado pues casi 3 décadas. Vamos a cumplir básicamente 29 años en mayo de existencia, que se reconozca a Mararía en esta sala, para que tantos talleres hemos hecho en diferentes lugares, pero en esta biblioteca muchos, y además un sitio culto, dedicado a la cultura, a los jóvenes que pasan por aquí, y desde luego a poner en valor a la obra literaria de Mararía, que además cumple 50 años, estamos en esa efeméride, y también el centenario que cumpliría su autor, Rafael de Rosarena, que fue quien escribió Mararía. Y bueno, pues eso yo creo que es importante darlo a conocer, que la gente la haga suya, que se hagan actividades, que tengan un enfoque multidisciplinar, no importa, pero siempre con una perspectiva de género. Aquí este mural que es precioso, un regalo, precioso, pero que dice muchísimo del movimiento feminista actual, la intergeneracionalidad. Lo que tú y yo estamos haciendo está reflejado en ese mural. Somos valiosas todas. Aquí no sobra nadie. Somos tan valiosas que la fuerza, la preparación de la gente joven, en especial de las mujeres, hombres y mujeres feministas, son el futuro de una sociedad igualitaria y llena de respeto y de felicidad. Las que empezamos hace mucho tiempo, tampoco estamos para no aportar aún lo que hemos aprendido, sino para ir de la mano y sabia o experiencia, junto con fuerza y aprendizaje, pues podemos sacar adelante esto. Totalmente de acuerdo, todas y todos juntos. Luego hablaremos muchísimo a lo largo de la entrevista del feminismo, porque todavía lamentablemente, yo creo que cada vez menos, pero lamentablemente todavía hay quien incluso no entiende el concepto o no sabe de lo que se está hablando o tiene un concepto totalmente equivocado, así que yo creo que va a servir esta entrevista para hacer también pedagogía sobre este asunto. Pero como te comentaba, Nieves, vamos ahora ya a los comienzos, para conocerte a ti, que es por lo que estamos aquí hoy, entre otras cosas, ¿no? Para conocerte mejor, de alguna manera. Vamos a los comienzos, Nieves, tu infancia, tu adolescencia, ¿qué recuerdos tienes? Porque siempre, yo creo que de casi toda la vida has sido activista, has estado metida en asociaciones, en fin, todo este tema ha sido de siempre, ¿no? Pero vamos a tu infancia. ¿Cómo recuerdas tu infancia, tu adolescencia, Nieves? Yo fui muy feliz. Tengo un privilegio muy grande de haber podido ser feliz. Estudiaba en un colegio de monjas. Era lo que se usaba en mi edad. Mis padres se sacrificaban para que pudiera tener una educación correcta, porque así se veía en aquella etapa. Y
Yo me iba al colegio desde primera hora, yo estaba desde la primera, en la fila, porque nos ponían en fila, y yo llegaba desde primera hora, ya yo desayunaba poco, no me gustaba mucho la leche en aquella, y mi madre peleaba, no puedes ir sin desayunar, tienes que tomarte la leche. Yo me tomaba la leche a regañadientes. Eso es muy de madres, ¿eh? Pero nos daban luego a media mañana el recreo, ahí nos comíamos, mis padres a veces me daban medio duro de entonces, para comprarme en la cantinita del colegio, o me llevaba un bocadillo o me daba para comprarme una media luna o una suela, que eran los dulces con los que combinábamos los batiditos de leche, que también de vainilla, me gustaba a mí. A mí como no me gustaba el chocolate, pues yo siempre salía ganando, porque todo el mundo quería el de chocolate. Cuando me tocaba el de chocolate, yo a lo mejor lo daba por 2 de vainilla, porque se tomaban medio y medio cada una de las compañeras. Salías ganando. Porque a todo el mundo le gustaba el chocolate y a mí no me gustaba el chocolate. Bueno, yo allí participaba en voleibol, en gimnasia rítmica, en teatro, en bailes regionales. Bueno, yo siempre estaba en el colegio. Cuando no estaba haciendo actividades, estaba estudiando y era delegada de la clase, los exámenes lo pasábamos genial, Semana Santa también, hacíamos, en cuarto de bachiller nos fuimos al Hierro de vacaciones, con la monja que nos acompañaba para que nuestros padres nos dejaran ir, en un correíllo desde Tenerife al Hierro. Aquello se movía, vomitamos todo lo que no estaba escrito, pero cuando estábamos allí fuimos felices esos días. Y bueno, yo creo que en mi infancia tuve la suerte de tener unos grandes padres y una hermana. Solo tengo una hermana que también se desconsolaba porque ella no podía estar en ese mismo colegio por una dificultad física, y tuvo que estudiar libre. Y por eso yo fui antes al colegio, porque ella tenía una profesora particular que venía a enseñarle para poderse presentar libre a los cursos en el instituto luego y hacer los exámenes. Entonces, para que yo me estuviera quieta, me ponían la cartilla y me ponían a hacer pues algunas cosas con puntitos, que era la manera de aprender a escribir. Y cuando yo tenía 3 años ya yo sabía leer prácticamente y escribir, y por eso entré pronto al colegio. Ibas varios cursos por delante, bueno, ¿no? La verdad que me gustaba mucho. Fuiste una de las afortunadas, hay que decirlo, porque bueno, no todo el mundo a lo mejor en ciertas épocas tuvo la fortuna de poder estudiar, de poder formarse, de poder... Y lo que está claro por lo que me dice, de que estabas la primera, de que eras delegada, de que está claro que siempre fuiste reivindicativa, activista, ¿no? Desde muy pequeñita tenías ese gusanillo quizás me gustaba. Sí. Y me sigue gustando. O sea, no, eso está claro. Ser sociable es algo enriquecedor. Si acaso lo más que me asusta del cumplir años y del futuro es la posible soledad que puede acompañar a los mayores, y porque yo la veo en muchas mujeres, y eso sí es verdad que no debería de ocurrir. Es verdad que hay que hacer más lugares de encuentro, la UNED tiene cursos, habría que hacer muchas actividades para las personas que tienen otra etapa en su vida. Sí, totalmente de acuerdo. Porque la soledad es lo peor. Desde luego, sí, estoy totalmente de acuerdo. Todos los problemas se tienen a lo largo de las etapas de la vida, hay que vivirlas todas, y cada etapa tiene su encanto, y la de los mayores pues también existe, pero hay que llenarla de contenido, porque eso es lo que hará que esa etapa sea también algo placentera, claro, porque no todo van a ser penas. Claro, porque por motivos de edades y demás, a lo mejor es una etapa un poco más vulnerable en la que precisamente necesitas de más recursos, ¿no? Y de más motivación, más actividades. Yo creo que también yo lo veo, depende de... porque esto ya sería meternos en la política, quizás que también nos vamos a meter un poco, pero se trata también de que se apueste por eso, desde las instituciones, ¿no? Desde luego. Claro. Es que hay que mirar al futuro. Tenemos nada más que hay que mirar aquí en Lanzarote o en cualquier parte de nuestro país. Tenemos una población envejecida. Sí, esa población envejecida tiene que estar reconfortada. Resulta que toda la vida te has pegado estudiando, luego trabajando, criando hijos, contribuyendo a la sociedad, en cada uno en su medio, sea como profesor, como barrendero, como pescadora, como lo que sea. Cada uno con la actividad que tenga en su vida. Y luego ya cuando ya tienes el derecho al descanso y a la tranquilidad que la edad te proporciona, tus hijos ya han crecido, tienen sus vidas.
Claro. Has cumplido muchas etapas con creces que mereces continuar con otra etapa que teniendo lo que También necesitas también puedas desarrollarte tus capacidades. Totalmente. Porque las capacidades siempre, en todas las etapas, existen. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Nos hemos pegado aquí un pequeño salto en el tiempo, pero era necesario. Volvemos a esos tiempos, Nieves, tus estudios y demás. Fuiste muy feliz, afortunadamente. Cuéntame un poco en cuanto a formación y demás. ¿Qué es lo que pudiste hacer dentro de esos tiempos para acabar a día de hoy donde bueno, estás? En aquella época pues estudiaba también en la universidad. En el colegio que yo estudiaba también se daba magisterio y otras disciplinas, también secretariado y demás. Y mi madre siempre tenía la ilusión de que yo fuera maestra. Siempre me decía, Nieves, pero tú no ves que una escuelita con la gente del pueblo, que siempre es tan amable, que es una cosa muy bonita. Y yo decía, bueno, sí, a mi madre le gusta. Y cuando tú eres joven, pues también tienes una unión muy grande con tu madre. En mi caso, en mi familia, mi madre era muy joven. Mi madre se casó con 18 años, yo también la primera vez. Entonces, éramos generaciones próximas, porque aunque mi madre era mi madre y yo tenía 18 años, ella no tenía sino 40 y poco. Entonces, mi madre era muy actual, con vaqueros, carnet de conducir. En toda esa época, pues no era muy frecuente. Y yo decía, bueno, pues voy a hacer lo que dice mi madre, me voy a poner a estudiar magisterio. Pero a mí lo de magisterio es que no era... no te llenaba. Enseñar es precioso, ¿eh? Lo digo porque al final soy claro, educadora social. por supuesto. Y todo lo que va en la educación es lo que proyecta valores futuros. Somos muy fan de los docentes. Pero yo eso de dar clase en una escuela general a los niños, primaria no, yo sabía que yo tenía un papel en la vida que sentía como desde pequeña, llamada a, pues no sé, hacer cosas novedosas. Me apunté, me matriculé en Madrid en el INCISEC, Instituto de Ciencias Sexológicas, y me dieron la titulación de monitora de educación sexual y planificación familiar. En aquellos años 80 era muy importante, y yo bien lo sabía que tenía 2 niños pequeños, muy joven. No estaba al día la planificación familiar al alcance de todos los jóvenes, ni por supuesto la educación sexual. Y entonces, pues tuve la suerte de, otra vez privilegiada, de que me ayudaran mis padres y yo mis ahorros, y me fui a Madrid y tuve esa titulación y esa, digamos, formación que me permitía presentar un proyecto que fue Comarcal, el Centro de Información para las Mujeres de Tacoronte a Centejo, Tenerife, que daba eso hasta atención a las mujeres, psicológica, jurídica, planificación familiar y educación sexual en los colegios. Yo he dado talleres de educación sexual en la iglesia de la Victoria, del pueblo de la Victoria, porque el centro sociocultural estaba en obra, el cura estaba de acuerdo, puso lo que se ponía antes en la Semana Santa, se ponían como unas telas violetas sobre los santos para poder proyectar en una pantalla el curso, y allí mismo se impartió, él nos acompañó y dimos esos talleres allí en la iglesia, porque es que era necesario. Estábamos en los años 80, empezaba la liberación de muchas mujeres con los métodos anticonceptivos, con la universalidad de esos métodos anticonceptivos, y la planificación familiar también llega con la posibilidad de la ligadura de trompa. Habían en aquella zona vitivinícola y del monte muchas mujeres que cuando yo las recibía en el centro, mirándolas a la cara, yo pensé que tendrían 60 años. Y después hacíamos la historia, empezaba a preguntarle la fecha de nacimiento. Y a lo mejor tenían 50, 40, pero ya tenían las piernas destrozadas, 7 hijos, problemas con maridos, con alcoholismo, en fin. Claro. Que eso también fue un privilegio para mí, poder encontrar mi lugar en esta vida
donde cada uno pasa muchas horas en el trabajo. Si te gusta trabajar y crees en que el mundo se puede cambiar a través de lo que tú aportas, pasas muchas horas, pasas tantas o más que en tu casa, con tu familia. Totalmente. Con lo cual, imagínate si tienes que ir a trabajar con A desagrado, disgusto. porque no te queda otro remedio, porque hay que llevar el dinero a casa. No es lo mismo que un trabajo creativo, que es transformador y que te aporta a ti mucha calidad de vida. Total, que sientes esa satisfacción también de que estás aportando, ¿no? De que estás ayudando. ¿Qué edad tenías, Nieves, cuando en estos momentos más o menos Pues que empiezas yo, ya? 20 y pico de años, o sea, 27, 26 Entonces años. coincidió esa formación un poco, digamos, por lo que me estás contando, por decirlo de alguna manera, con un poco una explosión del feminismo, ¿no? Sí, de otra etapa del feminismo. Exactamente. Pero no era el feminismo, lo que afloraba era la democracia. Más bien la necesidad de todo lo que hay detrás todo del tiene feminismo. relación. Afloraba por fin la Constitución y la democracia que nos daba a las mujeres el derecho a la reproducción elegida, que nos daba los métodos anticonceptivos como algo de derecho de la ciudadanía. Nos abríamos a un mundo participativo, porque antes yo fui hasta catequista. ¿Por qué? Porque era como podías estar con grupos de gente. Estuve también de secretaria en la Federación Regional de Ajedrez. Estuve también en las AMPAs cuando mis niños eran pequeños. Había que echar el hombro en las asociaciones de padres, en los colegios, para que todas estas cosas se aprobaran por parte de las AMPAs, y teníamos que llevar a talleres también a los padres y también a los hijos de música, de deporte, porque eso no lo cubría como ahora la administración. Estaba empezando todo y era una ilusión terrible. Y yo soy parte y producto de esa época y de esa historia. Claro. Estabas un poco en todos lados, ¿no? Porque era necesario al final también que en ese momento porque yo era la mujer... un culo inquieto, aunque esté feo la expresión, y era muy emocionante participar de la vida que iba cambiando para la participación ciudadana. Exacto. En todos los ambientes. Y Nieves, cuéntame, porque estamos todavía en Tenerife, ¿no? Si no me equivoco, en todo este entonces. Sí. ¿En qué momento te vienes para Lanzarote? Te voy a hacer dos preguntas porque no sé si se cruzan. ¿En qué momento te vienes para Lanzarote y en qué momento de la vida también se introduce por ahí la política? No, yo en la política estuve antes de venir a Lanzarote. Antes. Claro. Por eso te decía, digo, te hago las dos preguntas por si se cruzan y así nos cuentas. Como te decía antes, yo participaba de movimientos sociales y políticos, como no. Y yo estaba identificada con el Partido Socialista desde juventudes. Las juventudes no están como ahora, porque en la democracia no se legalizan los partidos políticos a partir del 79. Yo no era tan grande en esa época, pero me incorporé al Partido Socialista desde que mis hijos ya caminaron. ¿Por qué? Porque yo también sí tenía claro que mi madre era una mujer de su época que también le gustaba vivir, y yo no le iba a encajetar a mis hijos para yo participar en política por mucho que me gustara. Entonces, cuando ya caminaron, pues yo iba, no tanto como después, como años después, cuando ya mis hijos estaban escolarizados, hacían actividades hasta por la tarde. Luego ellos me acompañaban a las asambleas, a los días de la Rosa que hacíamos antes con mucha más frecuencia. La política era distinta, entonces se vivía más como un movimiento participativo y de servicio a la población, porque veníamos de una dictadura donde nada de eso existía. Claro. Entonces había unas ganas de tanto de esa participación que, bueno, yo lo vi así y así lo hice. Y bueno, en ese devenir de mi vida privada y política, también desarrollé muchas de mis fuerzas, muchos de mis proyectos, pero sobre todo en el profesional, era paralelo a esa época. Y allí viví en Tenerife y participé, también viví en Madrid mientras que estaba cursando esos estudios, y también viví en Barcelona de pequeña, más atrás, porque mi hermana tenía que pasar temporadas por su enfermedad, hospitalizada, con operaciones duras de hueso, y eran duraderas, en el tiempo había que estar allí, y también teníamos familia en Barcelona, mis tíos, y pasé también, eso yo creo que conformó también mi carácter y mi manera
de ser ciudadana del mundo y de entender que donde quiera que íbamos o donde quiera que estábamos, lo que tú tenías que desarrollar es quién eres tú. Yo no lo sabía entonces, cuando era pequeña, pero sí me empapaba porque como me gustaba escuchar, participar, aprender, tuve que aprender a entender el catalán porque yo no lo terminé hablando, pero sí los entiendo, porque en mi familia hablaban y si no me enteraba de lo que pasaba. Claro. Tenía que escuchar y saber para responder y para vivir. Claro. Entonces, bueno, creo que todas esas cosas a mí me han hecho quien soy. Desde luego. Y Nieves, me comentas que era el tema político era un poco paralelo con lo que era también tu trabajo al final, pero te servía, ¿no? Te nutrías, por decir, es así, efectivamente, hemos coincidido en la palabra, lo hemos dicho a la vez, te nutrías una cosa de otra, ¿no? Claro. Digamos, que te servía y además, yo al menos debería de ser así, pienso, ¿no? Que la política al final fue y debería de seguir siendo una herramienta fundamental, claro, para la lucha de todas estas cosas. La política es un elemento transformador y lo malo es todo lo que conlleva los malos hábitos de la política. Pero la política es necesaria, porque la política lo que intenta o debería de ser, no que intentara, sino tendría que ser los fundamentos de una sociedad. ¿Para qué? Para tener un instrumento en el cual relacionarnos todos con unas normas, simplemente. Y hoy te toca a ti gestionarla, o me tocó a mí alguna vez gestionarlo, te tocará a ti que vienes pisando fuerte, como te está tocando gestionar los medios de comunicación, y todo eso conforma la sociedad. Todo. Es que eso es importante, lo que hablábamos antes. Si la política no gestiona, mirar hacia adelante, como hablábamos antes, hacia los mayores, qué tenemos que gastar, qué tenemos que planificar para los niños, para la educación, para los centros participativos que tanta falta hace, para los centros culturales que hay que planificar, los parques, en fin, desde las carreteras, que no solo es el territorio, que es importantísimo, sino que es todo, está impregnado en la política. Y la política, si se consiste en qué es para mí, no es política. Lo que pasa es que llamamos política a eso y es un instrumento para salir yo adelante. No, eso no es la política. La política es un instrumento para estar al servicio de la ciudadanía, para coordinar el tiempo que me corresponda, que los ciudadanos pongan su confianza en mí y poder. ¿Hay algo más ambicioso que cambiar el mundo? Yo creo que no. Yo creo que no hay nada más honorífico para una persona que poder ser parte de la historia para cambiar el mundo para mejor, para que todos seamos felices. Y eso me pareció entonces, me sigue pareciendo ahora y me da nostalgia. Y me da nostalgia, porque ahora te tienes que esconder un poco de decir que tú participas en política. Porque lamentablemente la gente considera que ser político ya tienes un plus de a lo mejor que quieres aprovecharte de algo. Y la historia ha dado a muchos políticos, yo creo que la mayoría de concejales que hay en nuestro país o en Europa, luchando por su pueblo, como cualquier maestro lucha por su aula, no merecen eso. Pero claro, después salen cada personaje y además con una contundencia desagradable, y en Lanzarote hemos tenido esa desgracia también de ver tanta corrupción, que eso hace que todos los jóvenes les dice, personas honorables que hablas de la política y huyen como si oyeran hablar del diablo. Claro, totalmente. Entonces, esa es una realidad. Te voy escuchando y aprendo muchísimo, y además siempre a medida que vas hablando voy pensando, espero que nos estén viendo muchísimas personas, porque creo que estamos haciendo reflexiones, además de contarnos quién eres y de dónde vienes, ¿no? Estamos haciendo reflexiones, yo creo que muy interesantes, y además esto que acabas de mencionar de la política también sirve, yo creo, que para los medios de comunicación, porque creo que ocurre un poco lo mismo, que precisamente por cosas malas que se han hecho y se hacen, y probablemente se harán, desafortunadamente, pero mancha la imagen al final de aquellos que sí, que hacen su trabajo, ¿no? Entonces, creo que es un poco, comparto reflexión desde el ámbito del periodismo también, Nieves. Yo creo que toda la sociedad formamos puentes comunicantes, sí, y somos un todo. No se puede mirar una parte sola, porque al final el periodismo, la justicia, la sanidad, la educación,
somos un todo imprescindible para desarrollarnos como personas todo y como mundo civilizado. Sí, así es, así es. Bueno, volvemos a tu vida, Nieves. Nos quedamos en Tenerife, empiezas con la política, a tu vez también con tu formación y demás. ¿En qué momento te trasladas a Lanzarote? Bueno, ¿Y por qué? Me traslado y mi relación comienza con Lanzarote por una situación personal, de familia, de crear una familia en Lanzarote. Y claro, como mi pareja, mi marido, era de Lanzarote y yo vivía en Tenerife, él vivía aquí, vivíamos primero al principio a caballo, entre Lanzarote y Tenerife. Alguien tenía que tomar la decisión de trasladarnos para un lado. Y claro, me trasladé yo. Te tocó, Nieves, te tocó. Bueno, fue consensuado. Sí. En aquellos momentos las responsabilidades políticas de Enrique eran importantes y era injusto que las dejara. Y mi responsabilidad en el centro de información de Tacoronte que coordinaba, para mí también era muy importante y creo que alguna huella dejé. Pero yo solo dije una condición en mi familia, o sea, en nuestro trato que hicimos para fundar esta familia con residencia en Lanzarote. Allá donde yo vaya, yo tengo que seguir haciendo y siendo lo que siempre soy. Si eso lo tengo, me da igual. Ya te digo que yo me he adaptado siempre donde he vivido porque he podido realizarme. Y eso es lo que pasó aquí. Me vine para acá, tuvimos una niña, teníamos nuestros hijos en común, que también criamos, y sobre todo yo me pude implicar, pues eso, en Mararia, en una parte de mi vida importante, larga, que consistía en trabajar por la igualdad y por las mujeres. Las mujeres son lo mismo las de Tenerife que las de Lanzarote, que las del mundo, que las de Madrid, que las de todos lados. Y eso es muy importante para mí. Y entonces fui feliz de nuevo. Tuve suerte, fui privilegiada de encontrarme por una segunda oportunidad con una persona a la que quiero mucho y que me hizo feliz. Y espero yo también. Sí, sin duda. Nieves, decías lo de creo que he dejado huella, desde luego que estoy segurísima de que la dejaste allá. Y aquí, vamos, allí yo no estuve, ¿no? Pero aquí, y estoy segura de que sí, pero te puedo asegurar que aquí sí. O sea, has dejado huella y todavía estoy segurísima de que te queda muchísimo por hacer y por recorrer y por seguir consiguiendo éxitos dentro, en este caso, de Mararia, ¿no? Lo importante es que aquel centro sigue funcionando. Eso es importantísimo. Claro. Luego, que sea yo la que fundó y coordinó, no pasa nada. Lo importante es su perdurabilidad en el tiempo, porque hoy aún, desgraciadamente, esa es la parte negativa, tenemos que seguir existiendo como asociación. Claro. Y allí como institución que está en defensa de los derechos de las mujeres. Algún día eso cambiará, estoy segura. Yo no lo veré, seguramente. Habrá que ver más generaciones que sigan trabajando con paso firme para que esa consecución sea más sedimentada de forma, digamos, permanente, que no sea moda, que no sea porque ahora yo sí creo en esto y cuando vengan otros quieran echarlo abajo. No, es que es absurdo, porque creer en la igualdad es creer en nosotros mismos, es creer en que hombres y mujeres pueden vivir en paz y pueden respetarse. Y eso hay que hacerlo con la educación, con la prevención, con la sensibilización y con la acción para atender a aquellas mujeres que están en situación de vulnerabilidad, de riesgo o de violencia. Con lo cual es una tarea tan grande en todas las direcciones que come la vida y apasiona. Por lo menos creo que es una pasión importante conseguir esos logros, aunque por lo menos no los consiga al 100%, haber puesto un granito de arena, una gotita de agua en ese cambio estructural de la sociedad. Por eso
es que da igual donde estés. Y bueno, sí, tengo familia, mi familia pequeña, mi madre y mi padre que ya fallecieron, pero mi hermana, mi sobrina, está en Tenerife. Yo he vivido toda mi vida entre una isla y otra. Siempre he tenido mis responsabilidades familiares y mis afectos cubiertos, porque he tenido una familia y un arraigo y he sido feliz por todo ello y privilegiada. Y por eso me gusta ayudar a las que no lo tienen o los que no lo tienen. Claro. Pero en nuestro caso, pues ya sabes que nos dedicamos más a arropar a todas esas madres con cargas familiares, que no me gusta llamar cargas, con responsabilidades familiares únicas, que deben de ser compartidas y les tocan a ellas solas. Totalmente. Pero realmente Lanzarote es que es un paraíso. ¿Cómo no vas a ser feliz en Lanzarote? También. Totalmente. Lanzarote tiene, todo hay que decirlo, ¿no? Claro, un privilegio. Vivir en el paraíso es vivir en el paraíso. Sí, no lo cambiaría. Totalmente, totalmente. Nieves, cuando me hablas de que efectivamente Lanzarote, cuando viniste a Lanzarote, porque tenemos que ir terminando y quiero terminar evidentemente contigo y con Mararía, ¿cómo se te plantea la posibilidad o la opción de conformar esta asociación social y cultural Mararía? ¿Cómo surge todo esto? Hombre, porque cuando tú traes una idea de que tú quieres seguir siendo y que tú tienes que trabajar y tal, pues tú buscas los espacios y tú buscas, vas dando vueltas. Lo ideal para mí hubiera sido pues empezar desde la institución, pero no se daban las circunstancias en aquel momento, pero sí me encontré mujeres muy comprometidas con lo social, preparadas e implicadas en un cambio para su isla. Esa fue la clave, y esa clave además yo quiero que todas las que nos escuchan, ya que me das tú esta gran oportunidad, sepan que Mararía no sería nada si todas las vidas de esas mujeres solidarias, generosas, preparadas, que daban su voluntariado para que esta isla entendiera la solidez del proyecto de Mararía, eso no hubiera sido posible, aunque yo me hubiera empeñado, porque vamos, también esta isla, que es un paraíso, también sabemos que cuando dice no a algo, es que moviliza, sale a la calle. Total. Y vamos, te tiran piedras si es necesario. Así son los conejeros, o somos, porque yo me considero, y he pasado más parte de mi vida como conejera que como chicharrera. Por lo tanto, creo que me considero una conejera más, y creo que así somos. Entonces, había que convencer de que esto era un proyecto serio, eficiente, fundamental y necesario. Exacto. Y no solamente nos constituimos como asociación que reivindicaba y que concienciaba, sino que además dimos servicio desde nuestro voluntariado. Voluntariado especializado. Lo mismo eran abogadas, que psicólogas, que periodistas, que todas a una, desde nuestros inicios, con un espacio que no llegaba a 1 metro de diámetro, que era lo que teníamos como local social, sacamos el centro de información primero que hubo en esta isla, como pusimos en marcha las casas de acogida para mujeres de violencia de género en funcionamiento, como hemos puesto los pisos tutelados, como hemos llevado los centros de información itinerantes o en los municipios. Y bueno, yo creo que más puedo decir que gracias a esas compañeras, algunas ya no están, porque han dejado la vida, porque la vida es así de injusta, y jóvenes se han ido, pero lucharon hasta el último momento en nuestra entidad y han dejado ese buen sabor de ejemplo a tantas jóvenes que hoy están y que me acompañan en este camino. Yo también en eso soy otra privilegiada. Trabajo con gente más joven que yo soy la abuelita. Bueno, ¿y qué me aportan ellas? Todo, me aportan, pues cuando me pongo en un ordenador que a lo mejor no me cuadra, tal, me lo sacan adelante. Cuando tenemos que meternos en el Canva para hacer un cartel porque hay que sacarlo corriendo, todo eso. Se nutren, como decíamos antes, claro, unas de otras. Ellas están, cuando hablamos de preparar los talleres para los jóvenes en los institutos, los niños, la visión de cercanía de los chicos la tienen ellas, no la tengo yo. Yo les puedo dar los fundamentos, en qué se basa, todo lo que hemos trabajado, la transformación, la historia, pero la fuerza, la cercanía, la identificación con los valores,
ellas los transmiten a sus iguales mucho mejor que yo. Pero bueno, la junta directiva sí que tengo ahí de mi quinta, que siguen ahí ayudándome, porque hay que tener una responsabilidad muy grande cuando manejas dinero público. Claro. Entonces, eso desde la junta directiva se dirige este proyecto, este otro, este sí, este no, vamos para adelante. ¿Cuántas veces decimos, Dios mío, los pisos tutelados, si no hay después vivienda donde vayan estas mujeres, ¿cómo vamos a seguir? Y la junta directiva ahí es clave, porque dicen, si no pueden ustedes, chicas, las técnicas y las voluntarias, pues lo dejamos, porque ellas no nos quieren ver sufrir. Pero claro, después salen las guerreras que somos y decimos, ¿cómo vamos a dejar este proyecto si es hay que conseguirlo tan necesario? como sea, Hay ¿no? Y bueno, eso es otro valor que tiene Mararía, pero muchísimo. Claro, después tenemos caras visibles, está Carmen Delia, estoy yo, que tenemos que hablar en los medios, que tenemos que ir aquí, que tenemos que ir allá, que tenemos que ir a Madrid a pelearnos, que tenemos que ir al gobierno de Canarias a pelearnos por los dineros, que tenemos que ir a representar en los premios, que tenemos muchos, no sé si merecidos, pero desde luego que hemos cosechado durante estos casi 30 años, pues se nos ve a nosotras, pero detrás de nosotras es que hay una infinidad de Mararías en todos lados de la isla. Claro. Y muchas veces voy por ahí y me dicen, yo estuve en Mararía, ¿usted no se acuerda de mí? No, no me acuerdo, pero es que no me acuerdo porque somos muchas, somos muchas. Afortunadamente. Sí, y además, donde quiera que ellas se han ido, porque han pasado a lo mejor como técnicas o voluntarias de Mararía y hoy son a lo mejor directoras de residencias o yo qué sé, cualquier responsabilidad, coordinadoras de servicios básicos, tienen las gafas de Mararía. Claro. Y eso es transformar la vida. Y eso es, pues, lo que una persona puede decir, ambiciosa como yo, que la vida le ha dado, pues, muchas cosas, muchas. Algunas me ha quitado, a las que he hecho de menos mucho, y que además me aportaron a mí lo que soy yo también. No solo fue en mi casa, en Tenerife con mis padres, sino en mi casa en Lanzarote con mi marido y mis hijos. Ellos, para mí también, han sido y son allí donde esté el que más sabía y el que era una persona excepcional. Siempre quiso tanto Lanzarote que dejó todo por Lanzarote. Él era un gran científico, físico, catedrático de matemáticas, podía haber aspirado, pero él quería defender Lanzarote de los especuladores. Y lo defendió. Eso era su pasión y esa fue su vida. Y para mí, la serenidad y el aprendizaje que tuve en mi vida con él me han hecho lo que soy hoy. Desde luego. Y tú también has aportado muchísimo, ellos a ti y tú a ellos, Nieves. Eso es algo muy, muy bonito. El feedback es lo que tiene. Exactamente, el feedback. Es lo que tiene la vida. Es así, es así. Pues Nieves, tenemos que terminar. Yo creo que hemos podido más o menos hablar un poquito de todo, ¿no? Conocerte un poquito. Yo estaría muchas más horas hablando contigo, desde luego, tengo que decirlo. Pero ya sabemos que esto es tele. Yo soy bastante imposible porque tú me preguntas una cosa y yo te cuento 20 y a la gente a lo mejor se le puede hacer pesado. No, porque sí, no se me ha hecho pesado a mí, ni muchísimo menos, porque te digo, estaría muchísimo más tiempo hablando contigo y me ha ayudado a mí a conocerte. Yo estoy seguro que todos los que te han escuchado les ha pasado lo mismo, seguro. Nieves, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A ustedes. Y te dejo con una agenda muy cargada para todos estos días, 8 de marzo. Así que... Sí, ya... Y lo que queda, y lo que queda todavía. El 8 de marzo, afortunadamente, como te decía antes, ya está cargado de agenda de todos los municipios, de todas las ciudades, del cabildo, del gobierno, de las asociaciones, de las entidades públicas y privadas, de... ¿Qué más podemos pedir? Totalmente, ¿Ha cambiado? Totalmente. Todo ha cambiado afortunadamente. Y lo hemos dicho, que cuando llegue el día en que no se tengan que hacer todas estas cosas y se tenga que reivindicar y se tenga que... Pues, oye, ojalá no significará que realmente llega a existir esa igualdad. Bueno, pero de momento yo creo que todos tenemos la visibilidad en el 8 de marzo, como cualquier día internacional, del cáncer, de las enfermedades, son necesarios. Porque la gente, a lo mejor estamos muy metidos en nuestra vida diaria, con nuestros problemas, y no le damos la importancia. Y hay que visibilizar
a la gente que se organiza, que lucha por todas esas causas, donde no llega la administración, y son tan imprescindibles para la felicidad de la vida de la gente. Por lo tanto, sí, debería ser cada día. Yo creo que es cada día, el día 8 de marzo. Es cada día, porque nosotros no dejamos de trabajar nunca, ninguna mujer, antes por eso se llamaba Día de la Mujer Trabajadora. Por supuesto se le ha quitado la coletilla, porque todas las mujeres toda la vida han trabajado en casa, en el hogar. Luego tuvimos la posibilidad de salir a trabajar fuera del hogar también, pero nadie nos da el 50% que nos corresponde de corresponsabilidad. Y por supuesto en el campo hablamos, por ejemplo, se hizo un homenaje a las mujeres de las conserveras, a las mujeres que sufrieron trabajando en esa fábrica de pescado o en el campo o cosiendo redes aquí y que eran invisibles, estaban en el manto del silencio y son las que han hecho posible que esta isla sea hoy lo que es, porque los hombres iban a la mar, no quedaba otra, claro. Y ellas seguían sacando adelante a sus niños y encima sacaban adelante el campo lo que podían o la mar lo que podían. Esta es la realidad de las mujeres, por eso todas las mujeres, Día de las Mujeres, para que las mujeres sean respetadas y visibilizadas en los valores que les corresponden, ni más ni menos. Así es. No quisiéramos nunca más de la mitad del cielo, solo lo que corresponde. Pues sí, así es. Pues mira, me despido con eso. Yo creo que no tengo ni que decir más nada, porque es un mensaje clave, yo creo. Ese y muchísimos de los que hemos dicho a lo largo de la entrevista. Nieves, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Repito, muchas gracias. Muchas gracias a ti y perdón por la emoción. siempre es bonito y siempre viene bien, siempre que sea por cosas por las que hemos vivido hoy en esta entrevista. Gracias, Nieves. Hasta siempre. Gracias. Y a todos ustedes, nada, como decía, creo que poco más tengo que añadir, nos quedamos con esos últimos mensajes de Nieves Rosa Hernández Gorrín. Nada, que disfruten de este 8 de marzo, Día de las Mujeres, y nos vemos la semana que viene con más relatos de vida.